Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva clase de gestión de administración rural. La clase pasada hicimos un trabajo práctico para analizar un poco el efecto del impuesto al valor agregado, su importancia y su efecto, valga la redundancia, sobre nuestro país, que es un impuesto que a comparación de otros países, en nuestro país tiene un efecto recaudatorio muy importante y que la mayoría de los productos está grabado a la alícuota general del 21% y pocos tienen la alícuota diferencial, que es principalmente para productos de consumo, del 10,5%, y el aspecto de los servicios tiene la alícuota incremental del 27%. En otros países es un impuesto que se traslada, como en nuestro caso, pero no tiene tanto efecto y generalmente hay más productos al 10,5 que en nuestro caso. Antes de eso, hablábamos un poco del aspecto teórico, hablamos sobre la formación de fondos para el mercado de capitales y generación de divisas, cómo afectaba el sector agropecuario a otros sectores con la generación de divisas, ya que es un sector que exporta su mercadería y genera divisas. Divisas, siempre hablábamos de mercado de moneda extranjera, y que el sistema tributario en nuestro país se caracteriza por afectar a la renta, al patrimonio y al consumo. A la renta, principalmente impuesto a las ganancias; al patrimonio, impuesto a los bienes personales; y al consumo, el impuesto al valor agregado. Son los principales ejemplos. Obviamente hay muchos más y los fuimos analizando y continuaremos viéndolos. El sistema nacional tributario concentra los impuestos principalmente todos los que no fueron derogados a las provincias, y tiene facultad para cobrar impuestos indirectos internos y contribuciones directas, es decir, impuestos directos a la persona, pero cuando es por tiempo determinado, que en nuestro caso, lamentablemente, lo que se viene realizando desde hace muchas décadas es que estos impuestos nacen por un tiempo determinado para cumplir la finalidad de lo que establece la Constitución Nacional, pero luego se prorrogan, entonces se vuelven impuestos que no tienen fecha de caducidad, sino que son impuestos permanentes, lo cual no es lo que se establece. Es decir, los principales impuestos los tiene que recaudar la provincia y la nación tiene que recaudar los impuestos que le correspondan. Por eso es que al recaudar la nación principalmente la mayor parte de los impuestos, todos los años o muy discutida la ley de coparticipación, por lo cual la nación gira dinero a la provincia porque recauda la mayor parte de los impuestos, como les decía, y la provincia hace lo propio con los municipios. Hay una ley de coparticipación federal que establece del 100% qué impuestos son coparticipables y quiénes son los porcentajes a los cuales les corresponde a cada uno de los distritos provinciales y municipales luego. Hablábamos de que la provincia tiene como principal impuesto los ingresos brutos, que vamos a hablar, el impuesto a los sellos y las tasas. Empezamos a hablar un poco del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, como es la sigla que se lo conoce, que establece que en la cadena de comercialización uno le va agregando valor. Lamentablemente muchas veces en la cadena hay muchos intermediarios y no se agrega valor, sino que en muchos casos son personas o empresas que compran productos y los revenden, por lo cual no hay agregado valor, pero lamentablemente el producto se encarece y por ende el impuesto se traslada nuevamente. Al haber más intermediarios, esto hace que el producto llegue al consumidor con un costo mayor que si fuera una cadena de comercialización menor. Por eso en el caso del sector agropecuario son sectores de varios intermediarios. O sea, es poco los casos de un campo que le vende al frigorífico, el frigorífico le vende a la persona, no. El campo le vende a un intermediario, a un consignatario de Hacienda, el consignatario de Hacienda le vende al frigorífico, el frigorífico le vende a un hipermercado, el hipermercado le vende al supermercado, el supermercado le vende al almacén o a la persona y el almacén le vende a la persona. Entonces, fíjense, hablé rapidito un poco para qué, para que se vea la cantidad de partes que intervienen en la cadena de comercialización. A medida que hay más partes, lamentablemente el costo del producto va a ser mayor. Hablábamos un poco sobre su liquidación, hablábamos de los tipos de alícuota, que es lo que recién les decía y les hice ver un poco en el caso práctico.
Hablábamos sobre la retención, la percepción, el registro fiscal de operadores de grano, los saldos técnicos y los saldos de libre podibilidad. Luego hablamos sobre el impuesto o derechos de exportación, que son porcentajes que se cobran a los productos que se exportan, que cambia continuamente y cambia de acuerdo al código aduanero, en el cual establece distintos porcentajes y puede ser que de un año a otro varíen o no, subiendo o bajando de acuerdo a la política de cada gobierno y así se quiera estimular en un producto. Por ejemplo, hace unos años se habían eximido los productos minerales para generar divisas extranjeras. Obviamente los productos agropecuarios han subido, bajado su alícuota, han subido, han bajado, han vuelto a subir. Entonces son productos que la alícuota es un impuesto que se vuelve importante desde el punto de vista recaudatorio, desde el punto de vista de disminuir el margen del productor. ¿Por qué? Porque la compra generalmente está asociada al dólar y el dólar no tiene retención. Y la venta va a estar asociado al dólar menos la retención, que va a impactar en el precio, por lo cual el margen de utilidad o el margen de ganancia va a ser menor. Hay distintas interpretaciones de por qué se volvieron a establecer las retenciones o derechos de las exportaciones, pero principalmente la mayoría interpreta en que es un recurso impositivo de generación de ingreso de moneda para el Estado Nacional muy significativo y por eso es que se vuelve a implementar. También hablábamos de impuesto a las ganancias, que me parece que es el último que hablamos, que el impuesto a las ganancias se caracteriza por ser en el sector agropecuario un impuesto muy especial. Entonces, resumiendo lo que vimos en la clase pasada, el impuesto a las ganancias se establece para personas como nosotros, que nos llamamos personas físicas en el ámbito contable, o empresas que se llaman personas jurídicas. En el caso de las personas físicas van a tener una primera, una segunda, una tercera y una cuarta categoría. La primera categoría es a través de los intereses, por ejemplo, un interés de una inversión de un plazo fijo, una locación o un alquiler de inmueble. En la segunda categoría, ahí sí, el interés o colocación de capitales o plazo fijo. Tercero, para las empresas o representantes de empresa. Y cuarta categoría, para el trabajo personal, ya sea oficio, contador, abogado, ingeniero, veterinario, cualquiera sea la especialidad o formación. Y para el trabajo en relación de dependencia, que ahí entra lo que se llama retención a las ganancias a los sueldos de acuerdo a la escala salarial y a la tabla del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, esa categoría que va a medir los ingresos y los gastos. Luego le vamos a restar las deducciones generales y deducciones personales y nos va a dar una ganancia. Esa ganancia, de acuerdo a la tabla, va a ser un impuesto a las ganancias que va a pagar un porcentaje o no, y va a ser progresivo en el caso de las personas, es decir, las personas van a tener desde un mínimo hasta una alícuota del 35%. Se está hablando de modificar esta alícuota para que sea más progresivo, aunque no hay ni proyecto concreto. Y en el caso de las empresas van a tener una alícuota general que va a ser el 35%, es decir, si ganó 10.000 pesos va a pagar el 3.500, que sería el 35%. Si ganó un monto mayor, así va a ir impactando ese porcentaje. Si una empresa ganó un monto, si una persona ganó un monto, va a pagar un porcentaje, un 2, un 6, un 7, un 9, así hasta llegar al 35% de acuerdo al monto. Si a medida que sube ese monto de ganancia en la persona, va a subir el porcentaje. Y obviamente puede ser que una persona o una empresa pierdan un año malo, un año donde la moneda de cambio varió y lo afectó y no pudo adaptarse, puede dar pérdida. Entonces obviamente si perdió no se va a sacar un porcentaje de ganancia porque lo dice que es un impuesto sobre la ganancia. Si perdió va a quedar un saldo que se va a poder utilizar a favor de la empresa en el año próximo. Bien, y en el sector agropecuario hay dos aspectos muy importantes que son la evaluación de la existencia vacuna, donde van a estar las vacas de parición y los toros como bienes de uso,
y van a estar como bienes de cambio, obviamente, los terneros, las vaquillonas y demás categorías de hacienda. La sementera, que la sementera es todo lo que uno invierte, por ejemplo, a fin de año tenía sembrada 10 hectáreas de soja de segunda y no la coseché. Entonces, voy a considerar como un bien, como un activo de la empresa, esa soja. ¿Y qué valor le pongo? Y bueno, puede ser que haga un cálculo de la cantidad de hectáreas por el valor de la soja y le pongo ese valor, o puedo ser más conservador y decir que la sementera vale lo que invertí, es decir, sumo la factura de la siembra, la factura de la semilla, la factura de las labores y así saco un monto. Y la hacienda va a tener una categoría, una forma distinta, es decir, vamos a sacar a los reproductores, los bienes de uso, y se va a determinar un valor impositivo de acuerdo a la categoría más vendida en los últimos 3 meses. Es decir, si los últimos 3 meses vendí vaca, que es la categoría más baja en valor, la hacienda va a valer menos. Si vendí terneros, que es la categoría más alta, o luego novillos o vaquillonas, va a valer más. Es decir, lo que vendo en los últimos 3 meses va a impactar en el valor de la evaluación impositiva de la hacienda. ¿Y dónde voy a sacar el detalle? Lo voy a sacar del último control de vacunación, donde va a decir la cantidad de cabezas del rodeo y ahí voy a poder determinarlo. Esto, chicos, obviamente no espero que lo entiendan bien detalladamente, es decir, que viendo este video, luego si tenemos oportunidad de charlarlo, no espero que sepan liquidar impuestos. La idea es que ustedes tengan un concepto para que si escuchan estos términos, digan, bueno, lo escuché en tal materia, más o menos significaba esto. Obviamente no lo sé calcular porque no tienen la formación ni tampoco la información necesaria para hacer un cálculo detallado. Lo que quiero que ustedes sepan es más o menos los conceptos. Y tampoco me importan los montos porque lamentablemente en nuestro país, por la alta inflación de los últimos años, esto hace que los valores se vayan actualizando. Entonces el valor que les digo hoy seguramente el año que viene sea otro valor, y el valor que está en la bibliografía es, imagínense que bienes personales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el valor era de 102.300 en la bibliografía y hoy por hoy de 2 millones. O sea, obviamente no hay una casa, por ejemplo, que valga 100.000 pesos. Entonces, por la variación y la inflación, esto afecta a la moneda y por ende esto afecta a los valores de los impuestos para que sean acorde a la realidad o a los valores de mercado, como se suele decir. Luego tenemos el impuesto a los combustibles, el famoso impuesto que creo que hasta ahí llegamos. Yo creí que habíamos llegado al impuesto a las ganancias, pero me parece que hasta acá llegamos la clase pasada. El impuesto a los combustibles, que se cobra la nafta, el gasoil, al querosén, e incluso, por eso lo voy a dejar después para otra clase, averiguar el tema del biodiesel, porque en su momento estaba exento y había un plazo para empezar a pagar impuestos a los combustibles. Y el impuesto a los combustibles principalmente lo van a ver cuando cargan un combustible de acuerdo al monto que carguen y piden una factura, va a aparecer importe grabado, IVA y conceptos no grabados. Dentro de conceptos no grabados, ahí tienen el famoso impuesto a los combustibles. Este impuesto a los combustibles, por ejemplo, si yo compré en el año 100.000 pesos, quizás tenga 9.000 pesos de impuestos que pagué. Esos 9.000 los voy a poder utilizar como pago cuenta de ganancia. Es decir, si tengo que pagar 50.000 pesos de ganancia y tengo 9.000 de combustible, descuento y pago la diferencia. Es decir, es un impuesto que pago, pero puedo utilizar para algo. Después tenemos el impuesto a los bienes personales, que es el que le decía que ha ido variando mucho. ¿Por qué? Porque valúa la posesión, es decir, todo lo que poseo como persona, como empresa. Obviamente la empresa lo que posee es un patrimonio y ese patrimonio se asigna a los socios. El impuesto es un impuesto a los bienes personales. Entonces, mal podríamos decir que una empresa paga impuestos a los bienes personales. Lo que hace una empresa es paga a cuenta del impuesto de la persona. Es decir, si yo tengo una casa y un auto y supero el monto a pagar de impuestos a los bienes personales, pero además soy directivo de una empresa y soy dueño del 50% de esa empresa,
por ese porcentaje de participación la empresa va a pagar un impuesto que se llama impuesto por responsable sustituto. Es decir, no es el responsable es la persona, pero se la hace pagar a la empresa para que le retenga a la persona. Es un poquito el concepto. El impuesto a los bienes personales es un impuesto sencillo, es decir, de todo lo que tengo, el valor de mercado o fiscal, a veces tratan de ser lo mismo, pero obviamente no siempre lo son, voy a pagar un porcentaje sobre lo que supere los 2 millones de pesos. Uno podría decir, y es algo que siempre digo en las clases, si realmente todas las personas debieran pagar quienes superan los 2 millones de pesos, prácticamente pagaría todo el país. Obviamente hay excepciones porque vivienda única, por ejemplo, no lo paga, pero si supongamos que dejamos de lado esto, ¿qué casa no vale más que esto en la actualidad? Por ahí hay casas obviamente más humildes que no llegan a alcanzar, pero lo tendría que pagar casi toda la población. Por eso son montos que se suelen actualizar y es un impuesto bastante controvertido. ¿Controvertido por qué? Porque el impuesto que le sigue a continuación, y les voy a comentar, se llama impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Por qué? Porque se supone que si yo tengo propiedades, con esas propiedades gano algo. Un impuesto, la verdad, lo digo a título personal y muchas personas coinciden, incluso a veces se lo quiere impugnar y otras veces no, es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque grava los activos. Gravar los activos es decir, bueno, vos tenés esta propiedad, pagás un porcentaje determinado, por ejemplo, pagás el 1%. De 2 millones, por ejemplo, pago el 1%. Pero supongamos que esa casa la debo, porque la saqué en un préstamo, en un procrear, un préstamo hipotecario, y de los 2 millones yo debo 1,5 millones. Voy a tener que pagarlo igual, porque es un impuesto a la ganancia mínima presunta, lo que antes se llamaba impuesto a los activos. Nació en el año 1998 con este nombre, antes le repito, el impuesto a los activos, que es lo mismo porque se cobra a los bienes, y fue sancionada por 10 años, o sea, nació en el 98, por 10 años, duró hasta el 2008, pero se sigue cobrando. Es decir, no es un impuesto que se exija, pero puede ser que nos obliguen a pagarlo si estamos inscriptos. Lamentablemente un impuesto que se contradice, porque el impuesto justo es el que tiene en cuenta la propiedad real y no solamente el valor del activo sin considerar si lo debo o no lo debo. Y el último impuesto que vamos a ver, luego vamos a dejar para la clase que viene los impuestos provinciales y las tasas municipales, se llama ITF, que es el famoso impuesto a los cheques, que en realidad se llama impuesto a las transferencias financieras. El impuesto a las transferencias financieras, llamado impuesto a los cheques, ¿por qué? Porque uno asocia que las operaciones de cobro del banco se hacen con cheques, pero puede ser que haya transferencias, entonces no es nada más los cheques, afecta a todo lo que entra o sale de una caja de ahorro. Si yo tengo una caja de ahorro y me transfiero porque tengo una cuenta corriente en descubierto, como son las dos mías, no tengo que pagar impuesto a las transferencias, porque es la misma titularidad. Pero si yo le transfiero a un familiar que precisa dinero porque está en el sur o en otro lugar y no puede venir, ahí me van a descontar. ¿Cuánto me van a descontar? El 6 por 1000 por cada movimiento. Es decir, si yo recibo plata, me van a descontar el 6 por 1000. ¿Cuánto es el 6 por 1000? Es el 0,6%. Es decir, es el 6% dividido 10. Es decir, es 6 pesos cada 1000, para hacerlo ejemplificativo. Y si yo transfiero esa plata, voy a volver a pagar, por lo cual se suele decir que el impuesto a las transferencias es del 1,2%, es decir, el 6 por 1000 más el 6 por 1000 da el 1,2%. ¿Por qué? Porque cuando cobro, entra y sale, por más que sea la misma plata, lo va a pagar, porque está de acuerdo a los movimientos. El 6 por 1000 es la alícuota general que se utiliza para principalmente el movimiento de fondos, y después hay alícuotas más altas y más bajas. Alícuotas más altas, por ejemplo, el 12 por 1000 para movimientos de otros fondos, y del 2,5 al 5 por 1000, que son las llamadas alícuotas reducidas.
Pero generalmente vamos a hablar de que la tasa es del 0,6%, es decir, el 1,2% para la entrada y salida. Esto es un impuesto que a veces parece poco, porque si me depositan 10.000 pesos, voy a pagar 60 pesos, pero en el movimiento de una empresa o en el movimiento de una persona que, por ejemplo, tiene un circulante de efectivo donde cobra comisión, es decir, le entra plata y descuenta y vuelve a transferir, es un impuesto que se vuelve muy significativo en cuanto a montos. Este impuesto nació más o menos en el año 2000 y nació con el tema de los movimientos de dinero para evitar que la gente saque dinero. Se cobró este impuesto para hacer que la gente le salga más caro, entonces trate de no sacar la plata del sistema bancario y utilizarla dentro del banco. Es un impuesto importante y que continúa en la actualidad, como todos los impuestos últimos que les mencioné, que fueron creados por un tiempo, pero luego se volvieron permanentes. Bueno, en la clase próxima, chicos, probablemente habrá un caso y luego continuaremos hablando de los impuestos provinciales y municipales. Hasta acá, estos 7 impuestos son impuestos nacionales. Que tengan buenas noches, muchas gracias.